Ventilación mecánica. Ventilación mecánica es un tema que hay que tomar cursos muy formales de 2 o 3 días, por lo menos para entenderlo y estar trabajando diario con pacientes en ventilador para realmente poder trabajar con las modalidades. ¿Por qué este tema y por qué el interés en tomarlo? Porque me preocupa cada vez que un paciente va de la unidad de cuidado intensivo a la sala de operaciones, un paciente grave que está en CIRPA, que está con una lesión importante, que está politraumatizado, y luego tenemos maniobras de reclutamiento y cuando pasamos a sala de operaciones cambiamos todo el modo ventilatorio, pasamos a la máquina, regresamos solo a volumen y ¡puf! Todo el trabajo de varios días se cae. Actualmente en el mundo, como lo voy a demostrar, los cuidados intensivos arrancaron con médicos anestesiólogos manejando y hemos perdido un campo grande porque ahora muchísimos anestesiólogos no saben manejar más que el ventilador en una modalidad en su maquinita de anestesia. No saben usar presión, no saben usar PIP, no saben. Cuando ahora van a ver ustedes que las máquinas nuevas de anestesia son igualititas a cualquier ventilador de cuidado intensivo. Y cuidado mejor, porque tienen para dar gases, y los ventiladores no podemos dar gas, excepto el sistema europeo que se le puede poner la anaconda, que se puede adaptar a un sistema de vaporizador en los ventiladores y dar sedación en los pacientes de cuidado intensivo con Seborane. Existe la anaconda, eso en España, cuando estuve por allá, me lo enseñaron y la primera vez dije, oye, esto es una maravilla. Entonces, si vemos a esta colega trabajando, no está en la NASA, está trabajando en un quirófano. Estos ventiladores, estas máquinas, de las marcas que ustedes les pongan y los modelos que ustedes quieren, hacen el mismo trabajo que estas grandes cosas sofisticadas. Todo es saberlo manejar. Eso es cuando uno cambia de vehículo a un modelo nuevo que tiene que ver para qué sirve el botón nuevo que le pusieron. Nuevos ventiladores de la marca, del modelo que ustedes quieran ver y quieran conocer. ¿Hay alguna diferencia con respecto a los ventiladores de anestesia realmente? No la hay. Los ventiladores nuevos en anestesia cuentan con todas las modalidades ventilatorias. Por eso es obligatorio que todo anestesiólogo debe conocer ventilación mecánica y debe conocer las diferentes modalidades, porque no existe ninguna modalidad entre esta belleza de máquina de anestesia contra un ventilador de última tecnología. Tenemos los mismos modos ventilatorios, la diferencia es el usarlos. ¿Qué programar en trauma? Volumen, presión, ¿qué modalidad? Todos los ventiladores nuevos en las máquinas de anestesia vienen con una variedad de modos para combinar, podemos trabajar con presión, con volumen, con combinaciones, con presión, con volumen, bueno, de todo podemos hacer ahora con los nuevos ventiladores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en acitocontrol, en SIMB, espontáneo, bilevel. ¿Qué va a ser el comando de disparo del paciente? Va a ser volumen, va a ser presión. ¿Con qué vamos a utilizar? Son los parámetros que también debemos programar en nuestra máquina de anestesia. Porque muchos pacientes que nosotros extubamos, lo que hacemos es jugar con estos modos de ventilación. Comenzamos con modo controlado. Cuando el paciente ya lo van comienzan a suturar, que vamos para afuera, ¿qué hacemos? Comenzar a que comience el paciente a respirar y nosotros le apoyamos. Eso se llama ventilación mecánica intermitente o sincronizada. Y cuando lo dejamos solo, que ya siga respirando, es la espontánea. Eso es lo que hacemos. O sea, hacemos ventilación mecánica todos los días. Igual cuando damos alta presión con la bolsita, damos presión soporte, alta. Cuando la mantenemos, hacemos PIP. Eso hacemos todos los días en quirófano. Tenemos que monitorizar las curvas de presión-volumen, volumen-tiempo, flujo-tiempo. Yo prefiero la de presión-volumen. Hay que ver todos los parámetros que tiene el ventilador y saber cuál es el valor real y cuál es el valor mínimo y máximo de cada uno de ellos. Llevarlos y también aprender a monitorizar estas asas. Esto nos da información igualita que nos da el electrocardiograma. Ustedes están dando una anestesia y ven esta gráfica, ustedes perfectamente podrían determinar si este paciente le está haciendo un broncoespasmo o no está haciendo un broncoespasmo,
si la resistencia se está aumentando o no se está aumentando. Entonces, para que podamos entender todas estas cosas, vamos a empezar con algunas cositas básicas de lo que es una curva histórica, sencilla y una de las más completas que tenemos que saber. Entonces, ¿qué conocer antes de ventilar? Aquí estamos hablando de presión, tiempo, volumen controlado y flujo constante en esta gráfica. Al comienzo de la inspiración, la presión que se da entre el punto A, que está aquí, y el punto B, se incrementa drásticamente debido a la resistencia del sistema. Todos ustedes han inflado alguna vez en una fiesta de sus hijos o un globo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el globo? Al inicio es duro y cuesta, pero de repente eso está pasando ahí. ¿Por qué? En ese momento, porque aquí ya rompimos la resistencia y ya el pulmoncito se comienza a inflar, así como inflamos el globo. El nivel de presión en el punto de inflexión B, que es es equivalente al producto de la resistencia y del flujo. Cuando mayor sea el flujo seleccionado o cuando mayor sea la resistencia en general, mayor será el aumento de la presión en el punto B. Un flujo inspiratorio bajo y unos valores de resistencia bajos conllevan a una menor presión en ese mismo punto. La misma gráfica nos da del punto B, la presión aumenta en línea recta hasta que se alcanza la presión pico del punto C. Entonces, esta C es lo que nosotros conocemos como presión pico, presión máxima de la vía aérea, esa es. En ese momento, el gradiente de la curva de la presión dependerá entonces allí del volumen inspiratorio, del flujo inspiratorio y de la compliance en general. Y la compliance es todo, músculo, vía aérea de los bronquios mayores a bronquios menores, es toda la jaula torácica ósea. En el punto C, ¿qué pasa? El ventilador ahí aplica el volumen tidal o volumen corriente que ustedes habían predeterminado sin suministrar ningún otro flujo. Entonces aquí ya se para el flujo de la máquina, cero flujo. Y en este momento, aquí se comienza la redistribución del flujo a todos los diferentes alvéolos que hay. Los más chiquitos, los más medianos, los más grandes, los obstruidos, los no obstruidos. La presión pico, si ustedes ven, cae rápidamente y todo esto es lo conocido como la famosa presión meseta o presión plateau, o plateada, no sé, plateau, que no hablo bien francés. En este otro diagrama de presión-tiempo para ventilación controlada por presión, vemos algo diferente. La presión aumenta rápidamente desde presiones de bajo nivel, que pueden ser a nivel ambiental o el PIB, y es el arranque. Si fuera aquí, sería 0. Pero ahí tenemos un PIB que puede ser 3,5, entonces arranca de ahí. Hasta que alcanza los valores de presiones superiores o presión inspiratoria acá. ¿Cuál es esa presión? La que ustedes programaron el ventilador. Yo programé 18, ahí llega 18. Yo programo 20, ahí llega mi 20. Si yo necesito 24 para alcanzar un objetivo, ahí llega mi 24. Permaneciendo entonces constante durante todo el tiempo inspiratorio. Allí termina mi tiempo inspiratorio. ¿Por qué? Porque ahí se abre la válvula exhalatoria y viene la exhalación que es pasiva. Si todos ustedes ahorita me siguen así, va a la 1, a las 2, a las 3, inspiramos, sostenemos y soltamos. Ya hicimos eso. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo básico, tenemos que conocer los diferentes diagramas de flujo, presión y volumen en modo de volumen y en modo de presión. Pero para esto mejor lo revisan ustedes en casa porque es mucho trabajo. Diferentes modalidades de ventilación mecánica es lo que vamos a revisar ahorita, que se debe estar familiarizado y es obligatorio el conocimiento de qué grupo de pacientes pudieran verse beneficiados en algún momento particular del apoyo mecánico ventilatorio. Esta gráfica se ha hecho famosa, no sé quién la hizo, pero el tipo que la hizo, mi respeto, porque se ha hecho en todas las conferencias de pláticas que voy de ventilación mecánica, la pone y yo no perdí la oportunidad de ponerla.
porque esta es la realidad ahorita. Hay una variedad de nombres en el mercado, de modo ventilatorio, y cada compañía hasta le inventa, le cambia B-level, no, ventilación baja y alta, o sea, le cambian los nombres de una máquina a otra, y eso, y una chorrera de modo ventilatorio que hay inventado, que a mí honestamente me da miedo mucho de ello, porque no hay estudios convincentes reales de que estén funcionando, funcionen y sirvan en la realidad. Les recomiendo este librito, Fundamentos de la Ventilación Mecánica, lo están vendiendo por internet y se puede piratear también, aquí todo se piratea en Latinoamérica. Barcelona, España, la primera edición es del año pasado y ellos lo hacen bien sencillo. Los modos convencionales, ya sea por volumen por presión, el sincronizado, con ventilación espontánea, el CPAP y la presión de soporte. Pero también ya hablan de modos alternativos y ponen en primer lugar el APRB, que es la ventilación con liberación de presión de la vía aérea, que está agarrando mucho auge actualmente en el mundo. Muchos trabajos, como lo van a ver más adelante, hablan mucho del APRB, el BIPAP, el PRBC, Autoflup, el ACB y un montón de letras ahí de muchos modos ventilatorios que en la realidad y la práctica no han demostrado gran utilidad en pacientes con CIRPA. Modos especiales, se habla también de la ventilación de alta frecuencia o la oscilatoria de alta frecuencia, donde son anecdóticos los casos. Y hay un protocolo que creo que va corriendo ahorita donde se parece que le está yendo bien a un grupo de pacientes con lesiones pulmonares tipo CIRPA. Y otro, lo que es circulación extracorpórea, ventilación líquida, que la primera vez que yo miré un paciente con ventilación líquida en España me asusté, porque me dicen, doctor, miren la placa y la veo blanco, hijo, se va a morir. Y es que no, estaba en ventilación líquida. Bueno, ahí aprendí lo que es la ventilación líquida, que tampoco el nivel de evidencia ha sido bueno y muchos protocolos se han parado por mortalidad de los pacientes. Todas estas cositas que están ahí, todos estos parámetros, deberíamos de conocerlos nosotros los anestesiólogos para saber todos estos parámetros y la diferencia cuando trabajamos a nuestros pacientes en sala de operaciones por volumen o por presión. El tipo respirador, el trague, el límite y el ciclado. Es obligatorio que todo residente, todo médico que hace anestesia debe conocer esto para poder manejar los pacientes con ventilación mecánica. Dentro de los modos que ustedes ya conocen, el controlado por volumen, todos los ventiladores ofrecen esto. El ventilador asegura una entrega de volumen determinado. La mayoría de variables ventilatorias, presión de vía aérea, flujo, dependen del volumen prefijado. Se ajusta el volumen para evitar atelectasia y en correlación del CO2 exhalado. Se corrige la frecuencia. En la ventilación controlada por presión, esta modalidad el operador selecciona el valor de presión que se aplica al sistema. Habitualmente depende el volumen corriente que ustedes quieran usar en su paciente, 4, 5, 6 mililitros, paciente con lesión pulmonar, o otro tipo de pacientes que no tienen lesión y quieran usar 6, 8 o hasta 10 inclusive, en algunos casos con pacientes con problemas neurológicos sobre todo, ustedes lo van adaptando a la presión para alcanzar ese volumen corriente. Y el volumen corriente resultará de las propiedades elásticas en relación, va a estar en base a estará en relación a las propiedades elásticas del sistema respiratorio. De eso va a depender este modo. Este modo de ventilación mecánica es el preferido cuando se debe tener precaución de una elevación súbita o sostenida de la presión de la vía aérea. A mí me gusta mucho la presión control. Porque la verdad que yo no podría hablar de ventilación de volumen porque no la uso. Yo tengo ya 14, 15 años de no usar volumen, solo presión. Primero me facilita controlar el volumen y la presión. Yo digo que mi presión va a ser 20, yo sé que va a ser difícil que mi paciente me pase ese de 20. Y el riesgo de una ruptura alveolar va a ser muy difícil. Si yo necesito alcanzar un volumen de 400, por decir algo, y con 20 no lo alcanzo, y llego a 280, 300, subo a 24, 26, 28, y eso no me causa problema, porque yo trabajo y el monitoreo lo tenemos que hacer en base a la presión arterial media, y tenemos que trabajar la presión
determinado volumen va a generar determinada presión. Mientras que si yo programo 30, es 30 la presión. Y mi objetivo va a ser alcanzar el volumen que yo quiera. En modo de asistencia parcial, el paciente mantiene frecuencia respiratoria, genera presión negativa dentro del sistema, por lo que es el trigger, el disparo. El ventilador entrega un volumen previamente programado o genera un volumen según la presión. Y aquí yo programo la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? El trigger o el disparo del aparato. Yo lo programo y yo digo, yo quiero que este paciente, estoy trabajando con presión, cuando él determine en esta línea 1 o 2 de presión, el ventilador entre. Si yo programo con volumen, yo digo, no, voy a programarle que él detecte 150 mililitros de volumen. Entonces, cuando él detecta pequeñas cantidades de 150, arranca el ventilador. Esa es la sensibilidad del trigger. Entonces, nosotros lo programamos dependiendo de la modalidad que estamos. Yo recomiendo que si estamos con presión, que la sensibilidad se disparara con presión también. Ventilación con presión soporte. Cada vez que el paciente genere esfuerzo inspiratorio, el ventilador inicia apoyo. Siempre. Aquí están. ¿Ustedes ven estas cositas aquí? Ese es el impulso respiratorio del paciente. ¿Qué está haciendo el ventilador? Apoyándolo nada más. Aunque a diferencia del previo, ahora lo hace incrementando la presión en el sistema respiratorio hasta un nivel previamente seleccionado. En este modo, igual, yo quiero apoyar a mi paciente con 16, va a llegar hasta aquí a 16, no va a pasar de 16. Y en ese 16 va a alcanzar un volumen, no sé, puede ser 400, 450, según la meta que yo quiera con mi paciente. La sincronizada intermitente, el paciente ha asistido durante el esfuerzo inspiratorio con un volumen prefijado o con una presión prefijada en un número determinado de respiración. Si el paciente deprime, se garantiza las respiraciones que se programaron y evita la apnea. ¿Qué pasa esto? Mi paciente respira 18 veces por minuto y yo voy a programar un modo sincronizado. Eso es como cuando van al baile ustedes, van a bailar. Se van a sincronizar con su pareja. Entonces, yo hago la derecha y voy a hacer la izquierda, ahí van los movimientos. Entonces, mi paciente hace 18 y yo le programo 9. Entonces, el ventilador automáticamente, inteligentemente dice, 18 son tuyas solitas. Son 9 son propias tuyas y las 9 que yo estoy programando, yo te voy a apoyar. De las 18, yo lo apoyo con 9. Supongamos que quiero, que el paciente se me está cansando y quiero apoyarlo más y de repente me está haciendo 20. Él hace 20 y yo tenía 9. Hombre, le voy a dar 14 mejor. ¿Qué significa? Que de estas 20 que él tiene, 14 veces sincronizado con él, porque va a depender de él, 14 veces yo lo voy a apoyar con una presión determinada. Así de sencillo. Y estamos bailando los dos al mismo ritmo. El CPAP, ya cuando vamos a salir, el paciente ventila solo, automatismo normal, puede apoyarse con presión y PIP y generar su propio volumen. Esto ya cuando vamos a actuar a los pacientes. La modalidad nueva es bastante complicadita como para una diapositiva. Es la liberación de presiones de la vía aérea, el famoso APRB, que está ganando mucho auge ahorita. Les recomiendo que lea una leidita porque no creo que me entiendan en esta plática, con una lámina. Dice que mantiene presión media de la vía aérea mayor al permitir el uso de presión positiva elevada durante un tiempo relativamente prolongado. Ojo, tiempo relativamente prolongado. Y mantiene presiones medias de la vía aérea altas. Permite programar un tiempo corto de presiones bajas. Acá, tiempo corto. Menor a 1 segundo. Lo que facilita que eliminemos el CO2. Porque tenemos que eliminar el CO2, ¿verdad? Tenemos, por decirlo así, una fase inspiratoria y una fase exhalatoria, pero es corta. Su ventaja, que ambas fases del ciclo se pueden producir respiraciones espontáneas. Estas son las respiraciones espontáneas, mírenlas. Son las mismas que les señalé en la otra curva, aquellas pancitas para abajo. Lo cual evita el desacoplamiento de los músculos respiratorios, favoreciendo el reclutamiento de atelectasia. ¿Qué es lo que pasa? Que la presión no deja
que este paciente esta respiración la baje, sino que ahí nomasito lo mantiene apoyado y no lo deja que llegue a esa fatiga de trabajo. Y algo nuevo que me gustó en el curso que le recomiendo, el curso que hacen en el Juárez de ventilación todos los años, es NAVA. La NAVA es la ventilación asistida ajustada neuronalmente. Esto ya es, casi están buscando ponerle un chip al paciente adentro para que dispare el ventilador. ¿Qué es lo que hacen? Al principio una sonda nasogástrica que tiene unos electrodos, entra como por una nasogástrica, los electrodos sensan la mejor onda P y el QRS a nivel del diafragma, que es el principal músculo de la inspiración, como ustedes saben. Entonces, en un ventilador normal, el centro respiratorio le avisa al nervio frénico. El nervio frénico activa el diafragma. El diafragma se tiene que contraer. La contracción del diafragma hace la expansión pulmonar y torácica. Luego hace cambio de presión y flujo de volumen. Eso hace un disparador neumático del ventilador y hace que el ventilador entre a trabajar. Entonces, miren todo lo que se van a ahorrar ahora con esa sonda. Lo tiene el Servo-I, es la única empresa que ahorita tiene este sistema NAVA, Servo-I. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? El centro respiratorio activa el nervio frénico, activa el diafragma y el diafragma, el disparo neuronal para el ventilador. ¿Qué significa? Que va a censar pequeños movimientos del diafragma para iniciar el estímulo respiratorio, no dar toda esta gran vuelta. Entonces eso va a hacer que el paciente ventile mejor, se acople mejor y esté respirando mucho, mucho mejor. La ventilación mecánica no invasiva es una maravilla de Dios. Hace tantos años, ya tiene como 20 años más que se utiliza, y hay muchos artículos donde hablan de que disminuye la intubación, disminuye la mortalidad, disminuye los días de NUCI, disminuye la mortalidad comparada con la terapia convencional, disminuyó en 40-48% la necesidad de intubación. Otros artículos dicen que no hay evidencia clínica fuerte todavía de esto, pero existen algunas publicaciones que demuestran su utilidad en pacientes con contusiones pulmonares leves a moderadas con hipoxemia. Eso sí, menor índice de intubación y menos estancia intrahospitalaria. Este artículo publicado en el 2010, aquí está la selección de cómo hicieron los pacientes, y demuestran gráficas cómo sí mejora la oxigenación y el índice de Kirby, los índices respiratorios, con los pacientes con ventilación no invasiva. Habla de menos días de hospitalización, 14 versus 21 días, pero no hubo diferencia en la sobrevida de los pacientes. Concluyen que la ventilación no invasiva reduce la intubación comparada con la terapia de oxígeno en pacientes con trauma severo de tórax e hipoxemia. Entonces es mejor tener ventilación no invasiva que tenerlo solo con un flujo de oxígeno. Otro trabajo recientemente publicado ahorita en Intensive Care Medicine del 2013 de pacientes con ventilación invasiva en trauma. Aquí está la forma que elaboraron en el estudio. El uso temprano de la no invasiva en los pacientes de trauma de tórax mejora la mecánica respiratoria y mejora el reclutamiento de las áreas colapsadas. Reduce la mortalidad y la intubación y las complicaciones de los pacientes que están intubados. Acevedo hicieron un estudio en Brasil, que está publicado ahorita también en el 2013, que me llamó mucho la atención, porque parece que están mal los brasileños, a pesar de que van a tener el mundial allá, pero bueno. Mortalidad, dice el paciente de ventilación mecánica, es muy alta y recomiendan vigilancia más estricta en el uso de la ventilación no mecánica. Ya que pasó que el 54% de los que estaban en ventilación no invasiva tuvieron que ser intubados. Cuando ustedes van a poner a un paciente desde la sala de emergencia con ventilación no invasiva, tienen que vigilarlo, no dejarlo con el ventilador. El paciente se puede deteriorar en cualquier momento y hay que estar jugando con las distintibilidades, con gasometría. No es que se le pone y vaya. Eso solo funciona con la apnea del sueño, oye, que le ponen una cosa y que el paciente duerme. Nada más. La mortalidad en UCI, ojo, miren en Brasil qué interesante. Mortalidad en UCI, 34% y hospitalaria 42%. Pero cuando aplicaron los criterios de Berlín de CIRPA, la mortalidad hospitalaria aumentó al 52%. Esos brasileños, o no sé si quieren que la población se disminuya, pero con esa mortalidad está fregada la cosa en Brasil, que no me intuben nunca en Brasil. Este es un trabajito sencillo que yo hice hace varios años,
que lo metí a un programa ahí, y de 70 pacientes, 7 fueron pacientes con trauma, con insuficiencia tipo 1, la mayoría de los pacientes, tipo 2 y algunos mixtos. Este es un paciente de trabajo, ya tiene 10 años, imagínense, que lo agarré con múltiples fracturas, lo agarré con ventilación no invasiva y mejoró maravillosamente y no tuve necesidad de intubarlo. Y tengo muchísimos. Voy por 120 casos en mi casuística de ventilación no invasiva. La lesión pulmonar por trauma es una realidad. Es muy difícil que un politraumatizado no tenga grandes lesiones, no tenga estas hermosas placas que dan miedo y estas tomografías que la verdad que dice uno, wow, solo este pedacito de pulmón tendré para ventilar a mi paciente. La severidad de la lesión primaria y la secundaria se verá reflejada clínicamente como la lesión pulmonar aguda o SIRPA o CDRA, como le quieran llamar a ustedes. La mayoría de modos ventilatorios carecen de evidencia clínica para hacer una recomendación del uso de alguno de ellos. Ojo con esto, no hay ninguno en este momento que sea la panacea para un paciente politraumatizado o ENSIR. Han sido empleados como estrategia de rescate en aquellos pacientes, salud, que persisten con lesión pulmonar asimétrica manejados de manera convencional. En esta publicación del 2012 del Journal de Trauma escandinavo, ellos dicen, los factores de riesgo para SIRPA y ALI, aspiración, los pacientes que pierden el conocimiento por trauma, ¿corren el riesgo de aspiración? Sí, ya tenemos un factor de riesgo en trauma. Y el otro, contusiones. O sea, de estos 5 que yo mencioné tenemos 2. Y aquí vemos cómo se presenta el pulmoncito normal, sano, versus toda la fisiopatología que se desencadena en un paciente con SIRPA. Les recomiendo este artículo, está muy bonito, revísenlo porque trae una información bien interesante para que lo revisen también. Me supongo que ya todos leyeron los criterios de Berlín, porque fueron discutidos en el 2011, se publicaron en el 2012 y se publicaron este año. Los criterios de Berlín son la nueva clasificación de SIRPA. Ya se quitó el uso, gracias a Dios, de Swan-Ganz, porque se ha demostrado que Swan-Ganz ya prácticamente no sirve para nada. Lo más importante de esto es la clasificación de leve, moderado y severa de SIRPA en base al índice de oxigenación. De 300 a 200, leve, 200 a 100, moderado, y ya relación menos de 100 es grave. También ya se hace uso del concepto de usar PIP y CPAP mayor de 5 en las modalidades de leve, moderado y severo. Este artículo está disponible en la red, pónganle criterios de Berlín 2012 de SIRPA y lo bajan totalmente gratis. Esta evolución que hemos tenido en los últimos años de lo que se ha hecho con los pacientes con lesión pulmonar y vemos la parte de leve. Si tenemos hasta ahí el leve, vemos que hablamos de PIB leve y moderado, ventilación no invasiva, sobre todo. Pero algo que se mantiene constante desde leve, moderado y severo es el principio de utilizar volúmenes corrientes bajos como objetivo de estos pacientes a la hora de tratar de ventilarlo, ya sea en abuso o en anestesia. Sin embargo, cuando pasamos a moderado, ya pasamos a usar ya PIC alto, otras modalidades ventilatorias, y ya con los graves pues hasta la inventología, porque tenemos que inventar hasta qué posición prona, hagámosle esto, meter la circulación extracorpórea con oxigenación, cosas que son bien difíciles de manejar, y sobre todo en nuestros países. Por ejemplo, imaginen, reportes de un caso, se hicieron famosos y están publicando porque se hicieron un caso de ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Ya está, ya publicaron, sí. Le fue bien, gracias a Dios al paciente. Estrategia de ventilación mecánica en trauma de tórax masivo. Este es un artículo viejito del 2007, pero hago referencia a él porque ellos hablan de todas las modalidades y eso, y no refieren ningún modo respiratorio en especial como terapia en trauma de tórax. Hace mucha referencia a evitar la lesión pulmonar primaria, evitar la sobrecarga hídrica. Por eso es que el manejo del choque no es fácil, solo meter agua cuando el pobre pulmón se está inundando, con el uso juicioso de cristaloides para evitar SIRPA. Pero el paciente está chocado y hay que usar cristaloides. Ojo ahí.
Monitoreo hemodinámico continuo para una resucitación efectiva, recomiendan ellos en este artículo. Otro artículo también ya del 2010, hablan de la ventilación mecánica no invasiva como un modo para prevenir la intubación, el nuevo uso de APRB y ventilación de alta frecuencia, que le vayan poniendo atención porque parecen ser prometedores para el futuro en algún tipo de paciente. La importancia de prevenir las complicaciones cardiovasculares por la ventilación mecánica al introducir nuevos métodos que promueven el reclutamiento alveolar y la estabilización alveolar con la presión más baja posible. Entonces aquí la idea es trabajar con menos presiones, volúmenes bajos y evitar las reacciones adversas de los ventiladores. Este trabajo es bastante viejito, pero me gustó la sencillez que dice experiencia preliminar con el uso de APRB. Sin embargo, es bonito un buen número de pacientes y ellos ven cómo realmente sí mejoraron los índices de oxigenación en sus pacientes cuando los manejaron hasta 60 horas, mejora la oxigenación, hay reclutamiento alveolar, reduce la presión pico y se recomienda como alternativa en pacientes traumatizados con riesgo de lesión pulmonar o SIRPA. Entonces ya de ahí se comenzaba ya a hablar de lo que es el APRB. En el Journal Trauma del 2010, este estudio de presiones y volúmenes bajos en adultos ellos recomiendan siempre el APRB en pacientes con trauma. Al final de todo lo que hicieron, terminan diciendo que trabajar con APRB o el método de volumen tidales bajo es muy similar, por lo cual recomiendan esto para pacientes con trauma. En otra publicación reciente del 2011, estos concluyeron que pacientes con contusión pulmonar tienen una tasa más alta de neumonía asociada al ventilador. Imagínense, 18.3 por cada 1000 pacientes intubados contra otros pacientes que no tienen contusiones en el pulmón, baja a 7.7. Es menos del 50% la neumonía. Y concluyen que los pacientes que se manejaron con ventilación con el modo APRB dio menos neumonía asociada al ventilador. Y algo que también demuestran es la forma de cómo mejoran los índices respiratorios de los modos convencionales con el APRB. Ventilación mecánica protectora, ¿por qué vamos a utilizarla? ¿Por qué razón? Las estrategias de ventilación mecánica han venido sufriendo modificaciones en la última década con una tendencia al uso de volúmenes corrientes cada vez menos. Sin embargo, ojo con esto, en los pacientes sin lesión pulmonar o SIRPA, el uso de volúmenes corrientes altos todavía sigue siendo bien común en muchos lugares. Estudios retrospectivos sugieren que el uso de esta práctica puede estar relacionada con la lesión pulmonar aguda asociada a la ventilación mecánica. Porque aunque el pulmón esté sano, no deberíamos estar utilizando esos grandes volúmenes corrientes, porque los ventiladores dan lesiones y cuidado, esa es la causa de esas lesiones. Todavía faltan estudios consistentes para determinar cuál sería la mejor manera de ventilar a un paciente con un pulmón sano. Las recomendaciones de los expertos y las actuales evidencias indican usar volúmenes corrientes menos de 10 del peso ideal, asociados a PIC más o menos de 5 y sin rebasar una presión de meseta de 15 a 20. Podría minimizar esto, el estiramiento alveolar al final de la inspiración y evitar una posible inflamación o un colapso de los alvéolos. ¿Cuáles son las directrices entonces para la ventilación protectora de pacientes con lesión pulmonar, SARA o SIRPA, como quieran llamarla? Modo de presión, control o volumen mostraron la misma eficacia. La experiencia, ojo con esto y lo puse en rojo, la experiencia del médico y la correcta interpretación de los cambios fisiológicos son los elementos más importantes en la elección. O sea, no son los ventiladores, son ustedes, el monitoreo que hagan y lo que estén viendo de las gasometrías, de las distensibilidades, del cálculo de la extensibilidad, de jugar con el ventilador al lado del paciente. Reducción del volumen corriente hasta aproximadamente 6 mililitros de peso corporal previsto, manteniendo presión en meseta a menos de 30, reduce la mortalidad y es una manera muy recomendada a nivel mundial de ventilar. El aumento del PIC para intentar reducir la fracción inspirada de oxígeno no se sustenta por los estudios actuales. El uso de PIC alto para evitar el desreclutamiento pulmonar
he sugerido prácticamente estudio de animales, pero la forma de definir los valores ideales con ese fin todavía no está aclarada. La maniobra de reclutamiento parece ser una posibilidad para los pacientes que responden a valores elevados de PIB, pero no está indicada en todos los pacientes. Hay que seleccionar con qué paciente vamos a usar PIB alto. El cuarto punto de la directriz es monitorización hemodinámica en los pacientes con ventilación mecánica protectora por el riesgo de compromiso de la perfusión tisular con el ajuste de estos parámetros. Nosotros podemos matar a un paciente con el uso de PIB. El PIB hace, si este corazón, aumentamos PIB y vamos aumentando de 5 a 10, 15, 20 sin medir parámetros, el PIB hace que se transmite una presión retrógrada del pulmón hacia el señor ventrículo derecho. Por lo tanto, se transmite de manera también hacia la aurícula y por lo tanto impide la llegada de los volúmenes, disminuyendo el volumen telediastólico del ventrículo derecho, dando mayor resistencia del paso de flujo del ventrículo derecho hacia el sistema pulmonar y el paciente va cayendo en estado de shock. Nosotros podemos matar a un paciente por no saber usar el PIB. Pues hay que tener mucho cuidado y la directriz cuarta es muy importante. La hipercapnia proveniente de la ventilación mecánica protectora, lo que llamamos hipercapnia permisiva, generalmente se tolera bastante bien y se prefiere al uso de volúmenes corrientes elevados o presiones meseta elevadas también. Ojo, no se puede usar con pacientes con incremento de la presión intracraniana, con incremento de la presión intrapulmonar, con pacientes con acidosis metabólica grave, con pacientes con síndrome coronario e infarto. Así que también no es una gran herramienta para ventilación mecánica. Por lo tanto, para concluir de toda esta revisión que hicimos de las modalidades de ventilación mecánica, concluimos. Primero, utilice el modo ventilatorio que mejor conozca. No intenten arriesgar a un paciente experimentando un modo nuevo. Si no hay alguien que lo conozca bien, no lo usen. Lo mejor es lo que sabemos hacer. ¿De acuerdo? La evidencia actual aún es pobre y solo nos da recomendaciones de experiencias en diferentes grupos de pacientes sin tener un modo ventilatorio como guía absoluta. Continuar usando y revisar las recomendaciones del consenso CIRPA de Berlín, así pongan CIRPA Berlín, bájenlo gratis, léanlo, revisen lo que está bien bonito, para que lo sigamos aplicando a los pacientes con lesión pulmonar, CIRPA inducida por contusiones, politraumatismo o lo que sea con respecto al tema que estamos tratando. Y muchas gracias. Para 36 minutos que llevo, creo que traté de darles un resumen de lo que es las modalidades de presión, volumen y qué hacer ustedes con sus pacientes. Muchas gracias.